Buenos días, mis hermanos. Me da mucho gusto que estén aquí tan temprano ya. Digo, para mí es temprano, porque mis clases son en la tarde, ¿verdad? Estar con ustedes. Estoy contento de estar con ustedes otra vez y este sábado por la mañana también. Y bueno, quiero que iniciemos ya nuestro tiempo, ¿verdad? Y yo Amén. quiero empezar con un versículo del apóstol Pablo a los Filipenses. El apóstol Pablo escribió: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y bueno, ¿qué es lo que pretendo hacer esta mañana con ustedes en estos más o menos 20 minutos que tenemos? Bueno, pretendo que revisemos pensamientos religiosos importantes, tanto en el siglo pasado y en el siglo antepasado, y ver cómo estos pensamientos todavía nos confrontan como cristianos y también como cristianos mexicanos hasta el día de hoy. La historia del protestantismo en México está muy ligada a las iglesias norteamericanas. Por eso quiero que hablemos un poquito acerca de cómo es la historia de estas dos iglesias, casi a la par. Tenemos que empezar justo después de la Guerra Civil Norteamericana. Estamos hablando por el 1865. Un conjunto de amenazas intelectuales a la doctrina protestante estaban llegando tanto a las escuelas, a los seminarios, y también a las iglesias en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, al mismo tiempo, se estaba dando un cambio en la vida y en la cultura de los Estados Unidos. Entre 1870 y 1930, el porcentaje de estadounidenses que vivían en ciudades aumentó a más del doble y la población general de las ciudades se multiplicó 7 veces más. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades empezó a haber mucha industrialización y esto atrajo a familias de las zonas del campo, en las zonas rurales, a las grandes ciudades. También fue en la época en que muchos inmigrantes europeos llegaron a las nuevas ciudades. Por la misma época, y nos situamos más o menos en 1857, se promulga la separación de la Iglesia y el Estado mexicano. Y esto es a causa del liberalismo. Los liberales mexicanos empiezan a imponer sus ideas con éxito aquí en nuestro país. Y entonces ellos empiezan a ver hacia el liberalismo, que surge como un movimiento intelectual que viene desde Europa. Y entre las demandas liberales, las demandas de los liberales, se encontraban las siguientes: la igualdad ante la ley de todas las personas, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa y la representación de los individuos, la división de los poderes y el rechazo al monarquismo. Además, un gran giro anticlerical, aunque nunca sacaron a Dios del liberalismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucedía en los Estados Unidos? Bueno, el cristianismo protestante enfrentó su mayor desafío teológico desde la Ilustración, y de esto lo voy a explicar muy brevemente más adelante. Una nueva corriente teológica, es decir, dentro de las iglesias hubo una nueva corriente teológica conocida como el modernismo o el liberalismo, que en realidad realmente no era una teología, sino era un repudio total a lo que es el cristianismo bíblico. Estos pensamientos habían infectado ya a muchas iglesias y estaban desviando a muchos pastores y a muchas de las congregaciones en aquel país. ¿De qué se trataba este nuevo pensamiento teológico? Bueno, fue conocido como modernismo o como liberalismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el modernismo? Un movimiento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué buscaba? Bueno, buscaba salvaguardar la fe cristiana, pero quería ajustarla también, es decir, quería ajustar el cristianismo tradicional al desarrollo de la cultura moderna. Los teólogos modernistas vuelven su mirada a la Ilustración. ¿Qué fue esto? Bueno, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que surgió en Francia, en Inglaterra y en Alemania
a mediados del siglo XVIII. Imagínense ustedes, vean los tiempos. ¿Cuál era el principal objetivo de la Ilustración? Bueno, era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso. Y ellos decían que lo iban a combatir mediante las luces del conocimiento y también con el uso de la razón. Los pensadores ilustrados sostenían que mediante el uso de la razón y del conocimiento se iba a combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía. ¿Cuáles eran las propuestas del modernismo teológico? Bueno, era la importancia de la experiencia cristiana arriba de todo tipo de enseñanza. La importancia de la experiencia que tuviéramos como cristianos. La experiencia que tuviéramos era más importante que las enseñanzas o doctrinas. Otra propuesta, perdón, otra propuesta del modernismo es que existía un Dios, pero no era un Dios milagroso, no era un Dios creador. Y más adelante voy a hablar de eso. También ellos decían que había una necesidad de una revisión de la fe, poniendo la experiencia y el sentimiento sobre las doctrinas o los credos. Y por cierto, no se pierdan, porque las siguientes dos ponencias en este tiempo de culto van a estar con el profesor Alberto y van a estar muy, muy buenas. Bueno, ya ese fue un comercial. Otra propuesta era el lenguaje religioso. El modernismo no enfatizaba en el evangelio, sino más bien en la ética y en cómo vivir la vida en este mundo. Usaban ellos, los modernistas usaban las mismas palabras que usaba el cristianismo histórico, como salvación, redención, expiación, pero les daban otros significados. Sin embargo, lo que encontramos en el modernismo no es realmente una nueva teología, más bien era un desprecio absoluto, como ya había dicho, al cristianismo bíblico en sus principales doctrinas. La situación es que afectó a muchas iglesias y estaba descarriando a muchos pastores. Y de hecho el modernismo todavía sigue incrustado en muchas iglesias tradicionales a nivel casi del mundo, ¿verdad? ¿Qué causó este pensamiento? Bueno, dos de las principales causas o dos de las principales impulsores del modernismo fueron, chequen ustedes, el darwinismo y la alta crítica. ¿Qué proponía el darwinismo? ¿Qué es? Bueno, esta es una teoría, como todos sabemos, y comenzó a poner a la ciencia en contra de la religión, abatiendo la creencia en un Dios creador que diseñó el mundo y que este Dios ejercía un cuidado soberano sobre el mundo que creó. Hizo énfasis en la naturaleza y la historia y ocupó un lugar central en el pensamiento liberal. Así, los modernistas argumentaron que Dios estaba presente y Dios se había revelado, pero a través del progreso de los pueblos y la evolución de la cultura. Ellos decían que Dios trabajó en el mundo, pero a través de las leyes naturales, no por intervención milagrosa. El pensamiento tradicional entre lo sobrenatural y lo natural, la iglesia y el mundo, fueron rechazadas por los modernistas. Más bien ellos enfatizaron la libertad y la habilidad de los humanos. Los humanos los modernistas concebían a los humanos como hijos de Dios, buenos, sin maldades e infinitamente valiosos. El pecado para ellos no era una separación entre Dios y la humanidad, sino era simplemente una cuestión de ignorancia o resabios animales. Acuérdense que el darwinismo enseña esto, resabios animales que tardaron tiempo en evolucionar y que, bueno, la educación cristiana podía corregir. El significado de la encarnación, por tanto, no radica en la muerte de Jesús en la cruz como un sacrificio vicario por los pecados del mundo, sino en la revelación del valor de la personalidad humana y el poder del amor por parte de Jesús. Los liberales o modernistas sostenían que la experiencia y el sentimiento proporcionaban la base del cristianismo, no la Biblia, no los credos, no las doctrinas. La máxima autoridad para la fe era el buen testimonio, la experiencia del corazón y la experiencia individual de las personas. Otro impulsor del modernismo fue la alta crítica. Este énfasis en el progreso y la experiencia
replantearon cómo se debían de entender ahora las escrituras, cómo se deberían de interpretar. Y entonces surge un movimiento que se llama la alta crítica. Esta alta crítica estaba dirigida principalmente por la teología alemana, es decir, los teólogos alemanes, y atacaron las afirmaciones de la Biblia de que la Biblia era de inspiración divina, que la Biblia era la verdad teológica, o en la Biblia encontraba la verdad teológica y la precisión histórica de la Biblia. El liberalismo finalmente para aquella época era atractivo porque apelaba a un exceso de confianza en lo que afirmaba la ciencia. Y también los teólogos modernistas deseaban ser muy relevantes para la cultura de aquel entonces. Para los modernistas, las doctrinas históricas de la fe eran en el mejor de los casos irrelevantes y en el peor de los casos eran falsas. Pero el Señor Dios Todopoderoso no permitió que el modernismo quedara sin oposición. Alarmados por estos ataques contra la Biblia y el cristianismo histórico y los documentos históricos, un grupo de eruditos cristianos se unieron para defender la doctrina histórica. Este grupo escribió una serie de ensayos llamados Los Fundamentos entre 1910 y 1915 aproximadamente. Pastores principales de iglesias y teólogos dejaron de un lado sus diferencias denominacionales y se unieron para defender la fe que estaba siendo socavada por los modernistas. El grupo que se unió era doctrinalmente diverso. Habían presbiterianos, un presbiteriano de la famosa Universidad de Princeton en los Estados Unidos, el líder máximo de la Iglesia Bautista del Sur. También se unió a ellos un famoso evangelista llamado Rubén Torrey y el dispensacionalista que estaba teniendo mucho éxito, el Scofield. La doctrina fundamental sobre la cual se unieron contra el ataque de los modernistas fue la inspiración, la autoridad y la inerrancia de la Biblia. Sobre esta base, los fundamentalistas defendieron conceptos básicos que los modernistas estaban rechazando, como por ejemplo que Jesucristo era Dios en carne humana, que nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado, que murió en la cruz por la salvación de los hombres y mujeres, que resucitó de la muerte, que ascendió al cielo y que iba a volver al final de los tiempos en gran gloria, que el pecado es real y no el producto de imaginaciones de la mente, que la gracia de Dios y no el esfuerzo humano es la fuente de la salvación y que la iglesia es la institución que Dios levantó, que Dios diseñó para edificar a los creyentes y también para la difusión del evangelio. Los modernistas aprovecharon la palabra fundamentos, título de los ensayos y de los escritos, y a los teólogos y pastores que defendían la doctrina correcta, la doctrina histórica, se les llamó fundamentalistas y se les ridiculizó como militantes, intolerantes y antiintelectuales. Así que los fundamentalistas, porque ese ataque fue a nivel, pues, muy fuerte, ¿verdad? A nivel de las por radio, por televisión, por prensa, se atacó a los fundamentalistas. Y entonces los fundamentalistas se retiraron a sus seminarios y a sus iglesias. Quiero mencionarles lo que un fundamentalista llamado John Grasham Machen escribió. Él escribió un libro que se llamaba Cristianismo y Liberalismo en 1923. Voy a citarles un muy breve párrafo. Machen decía, la gran religión de la redención, que ha sido conocida siempre como cristianismo, está batallando en contra de una creencia religiosa completamente distinta, la cual, usando terminología tradicionalmente cristiana, se hace aún más destructiva. Esta religión moderna, que no tiene nada de redentora, se llama modernismo o liberalismo. Muchas son sus formas, pero todas tienen un origen común. El naturalismo, esto es la negación de cualquier influencia del poder creador de Dios.
a diferencia del orden natural de las cosas y en conexión al origen del cristianismo. ¿Ok? Bueno, un nuevo grupo de teólogos comenzó otra vez, se levanta para desafiar al liberalismo. A este nuevo grupo de teólogos se les llamó los neo-ortodoxos. Y estos nuevos teólogos criticaron al liberalismo por menospreciar e ignorar el pecado humano y la soberanía de Dios. Pero tuvieron un gran problema los neortodoxos porque admitieron muchas de las tendencias modernistas, sobre todo de la alta crítica. Por ejemplo, uno de los grandes representantes de la neortodoxia fue Karl Barth. Este teólogo concedió demasiado a la alta crítica bíblica y dio muy poca importancia a la revelación objetiva y absoluta de Dios y de la historia. Los neortodoxos, pues, corrigieron los peores excesos del liberalismo, pero no fueron suficientes para recuperar completamente y preservar al cristianismo bíblico. Entonces, otra vez surge otro nuevo movimiento teológico y comienza a tomar forma este movimiento en la década de los 1940 y se les llamó los neoevangélicos, que buscaban salvaguardar la doctrina correcta que habían, que habían intentado los fundamentalistas. Los neoevangélicos interactuaban con el mundo en general y en lo intelectual y en lo social también. Acuérdense ustedes, los fundamentalistas se retiraron a sus seminarios y a sus iglesias y desde ahí hacían sus trabajos. Los neoevangélicos toman todo lo que hicieron los fundamentalistas, pero los llevan a la iglesia, los llevan al mundo, los sacan a flote para que el mundo lo conociera. Estos nuevos evangélicos contribuyeron a la teología con una variedad de creencias que provenían de diferentes doctrinas y de orígenes confesionales. Sin embargo, coincidían acerca de la autoridad de las escrituras, la necesidad de un nuevo nacimiento, el mandato de predicar el evangelio y la importancia de comprometerse con la gente, con el pueblo, con la cultura. Este evangelicalismo enseñó teología conservadora, pasión y energía en la evangelización, estudio reflexivo de la Biblia y una unidad entre cristianos de diferentes tradiciones, sin importar que compartieran solamente la experiencia común de la conversión. Las principales corrientes o denominaciones que se habían movido al modernismo declinaron. El evangelicalismo se convirtió en un protestantismo convencional. Y en 1976, por un periódico importante de los Estados Unidos, el Newsweek, declaró a los protestantes declaró el protestantismo como el año de los evangélicos. Las iglesias se expandieron y los luteranos de Missouri y la Convención Bautista del Sur se retiran de los pensamientos liberales y modernistas y se adhieren al evangelicalismo. ¿Cómo afectó a la iglesia mexicana esta gama de pensamientos, tanto de los liberales, de los fundamentalistas, los neortodoxos y el evangelicalismo? Bueno, los liberales enviaron pastores a México para atender a los extranjeros que venían a nuestro país por cuestiones de negocios o a atender a los diplomáticos que venían de países protestantes. Ajá. Estos nuevos pastores que venían, estos pastores protestantes que venían a México, pues realmente se rozaban con las clases más altas de México, pero no para el pueblo. Los presbiterianos y bautistas, que abandonaron el modernismo y se volvieron hacia el fundamentalismo y hacia el evangelicalismo, fundaron agencias misioneras que enviaron a gente a muchas partes y también enviaron gente a México. México en aquel momento, recuerdan ustedes que abría las puertas al protestantismo. Y entonces estos hermanos, presbiterianos y bautistas, fundaron escuelas y hospitales, metodistas también. Uno de los primeros colegios que brindaban educación para el pueblo fueron los metodistas, que iniciaron con lo que ahora nosotros conocemos como el Instituto Madero, acá en Puebla. También los bautistas fundaron hospitales en el norte del país y en la Ciudad de México. Con estas bases llega el evangelicalismo, con sus fortalezas como el gran impulso evangelístico
y llegar a las clases media y media baja. Seguidos de ellos llegan los pentecostales, pero los pentecostales nunca fueron traídos por alguna agencia misionera, sino por campesinos que se iban a trabajar a las cosechas agrícolas en los Estados Unidos y de allá conocían a los pentecostales norteamericanos. Tenían una experiencia de conversión y regresaban a México con este nuevo fervor religioso. El pentecostalismo llegó a ser un movimiento medio confuso, no tenían credos ni confesiones de fe porque se basaban en gran parte en una experiencia compartida de conversión. No se define exactamente en lo que creían. Su énfasis fue resaltar los milagros, en curar enfermos y tener una experiencia del Espíritu Santo que se manifestaba en hablar en lenguas. También les daban a los que se integraban a la iglesia un sentido de pertenencia. Interpretar la Biblia desde su propia cosmovisión, desde sus propias ideas. No había mucho estudio básico de las reglas de interpretación. Y así fue como los movimientos intelectuales fueron dando forma a las iglesias, a las cuales nosotros pertenecemos ahora en México, sin credo, sin considerar las confesiones de fe históricas y sin un estudio completo, un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Ya quiero terminar, mis hermanos, y quiero dejar dos preguntas a manera de reflexión. ¿Crees que la iglesia actualmente necesita de un liderazgo con conocimiento en las escrituras, en las ciencias bíblicas? Y es importante tener una confesión de fe por escrito y enseñarla a los miembros de las iglesias. Bueno, quiero dejarte este, este texto bíblico que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Bien, hermanos, pues concluyo entonces con estas palabras.